Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Somos Nicolás Cerruti, María Magdalena, editores de Las Furias. Estamos en esta conversación sobre el libro Una madre es un piano triste, de María Malusardi. Es un libro que fue publicado en junio del año pasado, y fue presentado en ese momento, y desde la editorial nos gusta realizar estas actividades para que los libros sigan circulando y siendo leídos y conversados. Así que en esta ocasión tenemos el enormísimo gusto de contar con Marina Mariach y con Laura Klein, a quien vamos a presentar en breve. La idea es que tanto Marina como Laura hagan sus comentarios sobre el libro y después que abramos la conversación con María y con ustedes, quienes quieran participar, son bienvenidas para hacer preguntas, comentarios, lo que gusten. Esta actividad está organizada en conjunto con LATFEM, que es un medio de comunicación feminista, en donde participa Marina, así que también estamos agradecidos con ellas que se hayan sumado a la organización de esta actividad. Les cuento un poco sobre María Malusardi, para quienes no la conocen. María es poeta, escritora y periodista, ha publicado 13 libros de poesía, y voy a leer La vida de la solapa, que es más amena y poética, me parece que está muy bien, así que les cuento. María nace en Buenos Aires en 1966, con cierta irreverencia juvenil decide un día ser escritora, empieza como periodista a los 23 años, mientras tanto el lenguaje poético batalla contra el mundo prosaico de la información. Finalmente consigue, en la maravilla de esa tirantez, que la palabra sea el motor de su vida. Bueno, es un libro que nosotros queremos mucho, que ha sido un placer enorme acompañar en el proceso de su escritura y publicarlo con la editorial. Bueno, ya Marina y Laura hablarán sobre eso. Les contamos que para quienes estén interesados lo pueden conseguir en librerías del país, nos distribuye Valhúter. También está disponible la versión digital en las principales plataformas en formato ebook, y también hemos llegado a México, a Chile y a Uruguay. En nuestra página web, lasfurias.com.ar, pueden ahí encontrar bien especificados los puntos de venta. Les compartimos ahí en el chat el link de nuestra tienda nube para que si lo quieren comprar directamente en la editorial. Bueno, gracias por estar. Como dice María, este es un libro, pero también es una propuesta cultural que desde Las Furias nos interesa lanzar. Siempre acompañamos en las presentaciones, en la edición, pero también acompañamos en las experiencias que se puedan generar en torno al objeto y en torno a la autora y lo que se pueda poner a dialogar como los ejes temáticos que se van descubriendo o que van volviendo con las lecturas de la propuesta de un libro. Voy a presentar a Marina para ir empezando la actividad. Marina Mariach es licenciada en Letras UBA y docente universitaria en las materias Taller de Poesía 1 y Poesía Argentina y Latinoamericana 2 en la carrera de Artes de la Escritura 1. Es escritora, docente, militante feminista. En los años 90 fundó el sello editorial Siesta, publicó poesía, El zigzag de las instituciones, Paz o amor, Mutual sentimiento, entre otros, novela, El matrimonio, Estamos unidas, cuentos y ensayos que fueron traducidos al alemán, inglés y finlandés. Integra el colectivo feminista de literatura Máquina de Lavar, cuyo primer libro es La pija de Hegel, y el equipo de LATFEM. Este año publicará la novela Efectos personales en Planeta 6 Parral. Junto a Fabián Casas hace La Inquietud, un programa de radio sobre literatura producido por el Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno. Marina, cuando quieras. Bueno, hola, muchas gracias por semejante presentación. Muchas gracias por esta invitación también
Soy fan de Las Furias, esta editorial que nació, no sé si estoy equivocada, pero el primer libro que conocí de ustedes es el de Sisu, El retrato de Dora, y bueno, enseguida tomé de ahí una frase como epígrafe para un libro que sale, espero pronto, así que les debo un montón. Y es un honor para mí estar acá presentando el libro de María Malusardi y estar compartiendo mesa con Laura Klein, a quien admiro muchísimo desde hace mucho tiempo. Escribí algo muy cortito porque me parece que lo más interesante en estos eventos es conversar con la autora, charlar, intercambiar. Y bueno, lo primero que tengo para decir es una pavada, por supuesto, que es que María Malusardi compartimos con María esta MM de mamá, que es la primera palabra que te enseñan en la primaria, sí, en primer grado, y me hizo acordar a esta nota al pie de Susana Tenon en su poema Ova Completa, ¿no? Que es como que tenemos los huevos repletos, yo voy a decir, tenemos las tetas al plato, ¿no? Un poquito en ese sentido, con la mamá, con la maternidad y con todo esto, y sin embargo volvemos y recurrimos a esta cuestión que nos atraviesa indefectiblemente. Esto, bueno, lo improvisé recién porque mientras decía María Malusardi, decía, uy, es mamá. Bueno, no, yo pensaba, no se es madre impunemente, ¿no? En el origen de una maternidad hay una incorporación de ese hijo, ese extraño que convoca a la madre y, y y esa madre le hace un lugar en su imaginario, desde su irreductible existencia, lo excede o lo contraría. Para una mujer puede ser devastador ser madre. María Malusardi viene a decir, creo, en una tradición de muchas y también de Kafka en su carta al padre, que puede ser devastador también ser hija. Ambas, madre e hija, deberán resistir, sostenerse en sus otros mundos, no creerse ese rol todo el tiempo. Ser madre tiene que ser transitorio para esa mujer, aunque para la hija sea permanente ser hija. No se es madre impunemente. En el origen de una maternidad hay una adopción de este hijo, decía entonces, que depende tanto de que la función de la madre se cumpla como de que se abandone para ser para que esa persona exista en relación a la sociedad. Estos bordes son los que me interesa y los que me parece que María Malusardi explora permanentemente en su libro. Estos bordes, estas bisagras. Hace un rato, antes de que el Zoom se habilitara, Laura dijo la palabra cornisa, que también me pareció muy interesante, y me parece que la editorial Las Furias también trabaja en esos bordes, en esas cornisas, incluso en el tipo de libros que publica, como el de María Malusardi, una madre es un piano triste, donde no está claro, para quienes quieren hacer clasificaciones, no es mi caso, a qué género pertenece. Si esto está también dicho en la contratapa de María Teresa Andrueto, si es un libro de poesía, si es un libro de prosa poética, si es un ensayo. Yo creo que efectivamente se podría pensar en un ensayo poético, que es un género, si vamos a decirlo así, que me parece fascinante. Y creo que esta función de la mujer como madre y como hija en esta relación tiene una prolongación entonces, decía, retomando lo anterior, de que no se puede permanecer
todo el tiempo en ese rol, se prolonga en el espacio público, y esto puede ser leído como un síntoma de prolongarse en la escena política. Construimos linajes, nos constituimos en ellos, pero ¿qué pasa cuando falta una tecla? Cuando una nota suena mal, fuera de acorde. Los linajes se rompen, forman derivas, no solo por imposibilidades, decisiones o histerectomías. Una tristeza, unos ojos de huevo, pueden expulsar una maternidad, una cría. En un momento en el que seguimos derribando a martillazos la maternidad, tantos siglos loada y santificada hasta la sacralización, Madre María, Madre Total, María Malusardi escribe desde dos sentidos. Mueve un poco ese martillo, sí, que por otra parte se mueve solo, y hay que decir, no se mueve en una sola dirección. Quiero decir, la desacralización de la figura de la madre no es unidireccional, unívoca. La madre no es ni toda ni pura entrega, amor y paciencia, ni todo lo contrario. De serlo, todo lo contrario, no se configuraría como tal. La madre da y también pide. Y el movimiento de María, sea que toque el piano o interprete muy bien esos acordes difíciles, superpone esos niveles y abre las bisagras hacia varios costados. La madre brinda, se brinda y fagocita. La hija también, y ahí corta, la hija también, y ahí corta además ese linaje que eterniza la cadena del mandato. Me había convencido, esto es una cita, ahora, bueno, lo menciono, me había convencido de que era la única madre del mundo que odiaba al niño al que amaba con una intensidad enorme, dice Jean Lazare en El nudo materno. Madres, no madres, nunca madres, hijas y otras monstruosidades, a través de las voces de Duras, de Medusa, de Adrienne Rich, de Ofelia, parecen gritar: toda madre es una mamushka. Soy mi propia hija a la que no puedo amar sin destruir. Cito del libro de María. Este ensayo, poema, teclea ahí, donde la célula del linaje familiar, por el que bregaba un grupete conservador en una esquina hace unos días, el 8M, que gritaban viva la familia tradicional, viva la familia tipo, el padre, la madre, lo que sea que constituye ese imaginario de publicidad americana de los años 50, acá la familia es literaria, por lo tanto colectiva. Acá, en el libro de María Malusardi, el párvulo, y lo digo citando distintas frases donde se puede leer: el lenguaje es la madre sustituta, y acá en esta otra parte donde dice un rastreo por mi poesía y mi maternidad no, digo, entonces, acá la familia es literaria y por lo tanto colectiva. Esto quizás lo estoy dando por sentado muy rápido, quizás después me puedo extender. Acá en el libro de María Malusardi, el párvulo es el libro. Muchas gracias. Me parece que abre también a la conversación, ¿no? Lo cual es interesante. Ahora le damos la palabra a Laura y después charlamos con María y con quienes quieran sumarse. Gracias. Bueno, presento a Laura. Laura es poeta, ensayista y licenciada en filosofía, formó parte del consejo editor de diversas revistas, participó con un texto, Perdonaos a vosotros mismos, en el acontecimiento en el cual el presidente de Polonia pidió perdón
por la masacre de, acá voy a necesitar ayuda, Laura, Hedwabne, ¿está bien dicha? ¿Sí? Perdón de antemano por la pronunciación. En julio del 2001 generó el ciclo Los filósofos, pensamientos y tonos de la voz en los años 2002 y 2003 en el Centro Cultural General San Martín. Forma parte del plantel de la Facultad Libre de Rosario desde el 2005 y es titular de las materias Laboratorio de Escritura y Pensamiento y Filosofía en la Maestría Clínica Psicoanalítica con Niños desde el 2016 en la Universidad Nacional de Rosario. Participa en el equipo de Red Editorial desde el 2020. Da seminarios de filosofía y talleres de escritura y pensamiento. Ha publicado los siguientes libros de poesía: A mano alzada, Vida interior de la discordia, Bastardos del pensamiento, La bruta Bruce, La comedia de los panes. Además de distintos diarios, revistas y blogs en Argentina, poemas suyos han sido publicados en Uruguay, Brasil, Irlanda, Cuba y próximamente se editará una antología de sus poemas en Portugal. Ha publicado los siguientes libros de ensayo: Fornicar y matar, El problema del aborto, que fue reeditado como Entre el crimen y el derecho, que fue publicado también en Bolivia, Más acá del bien y del mal, Por un feminismo imposible, y Aborto, la discusión maldita. Una selección de sus ensayos se publicó en Brasil bajo el título, y también pido disculpas por la pronunciación, Fornicar e matar e outros ensayos. En 1995 recibió el premio Bolivian por Vida interior de la discordia y en 2016 el segundo premio ensayo del Fondo Nacional de las Artes por Las máscaras de Descartes. Bueno, Laura. A mí me da pudor porque yo mandé algo que ya tenía escrito, no era para que leyeran, te dije que recortes, pero bueno. Lo recorté, pero bueno, me pareció todo muy importante igual, así que... Les agradezco mucho la invitación, me da mucha alegría estar acá con, o sea, todas las, con Nicolás, María, Marina, María, bueno, así que gracias. Y me pareció muy interesante la lectura del libro, me pasaban un montón de órbitas, de dimensiones durante la lectura, y creo que lo que dijo Marina al principio, no se es madre impunemente, creo que no se es nada, ¿no? No se es impunemente, así, creo que la lectura y la escritura, digo, me parece que tiene mucho que ver con el libro, esto que dijiste, Marina, de no se es madre impunemente, ¿no? Y me parece que esa es la valentía del libro de María. Meterse con esa culpa, ¿no? En esa punición que viene desde todos los mandatos y no los cuestiona exactamente. También yo creo que más bien se hunde en ellos, los explora, se trata de alejar. Me parece que hay ahí un recorrido peligroso, difícil, y que no tiene final feliz ni final desgraciado, que no tiene final. Ya que este libro pone en cuestión una de las consignas más difundidas y sentidas por muchas del feminismo contemporáneo, que es tiene muchas versiones, ¿no? Una es, la maternidad será deseada o no será, ¿no? O hijos si quiero y cuando quiero. O control del propio cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mío. Y todas estas consignas tienen que ver con, o sea, son enunciadas como una pronunciación de soberanía sobre el cuerpo y sobre la voluntad y sobre los deseos, ¿no? Como si nuestros deseos no estuvieran formateados por mandatos, aceptaciones,
como hay una primacía de la voluntad, de la conciencia, de la planificación y del individualismo. Digamos, estamos, o sea, surge digamos, la masivización del feminismo en plena sociedad de control, y no podría estar exento el feminismo, los feminismos del mundo en el que surge y se masiviza. Entonces me parece que todo esto está ahí bullendo en el ensayo poético de María. Porque en principio yo diría que se mantiene el ideal de la maternidad, que en realidad la idealización, esto es algo que me viene por algo que dijo Marina, que a mí me dio vuelta cuando descubrí que lo peor de nuestra opresión cotidiana, ¿no?, tiene que ver con 200 y pico de años, y no con 2000, como yo creía. Quiero decir, la opresión sí habrá estado siempre, pero la construcción del instinto materno está fechada, ¿no?, es moderna. Antes, la Madre María, precisamente el culto a la Santa Familia, creo que es un dogma del siglo XIX, y el culto a María también es moderno, ¿no? Entonces me parece muy interesante juntar esta eclosión del ideal de la maternidad con el surgimiento de la burguesía. Hay un libro de Badinter impresionante, se llama Existe el amor maternal. Si quieren, después se los puedo mandar por esta digital. Entonces, me pareció sorprendente y valiente que el libro empezara afirmando la idealización de la maternidad y la protesta o la rebelión no era por una crítica a esta idealización, sino por no poder cumplirla, por un defecto, ¿no?, de la naturaleza, por no poder alcanzarla. O sea, acá hay una mujer que es infértil, digamos, o sea, que desea lo que el cuerpo no habilita. Y a mí me parece que eso es un desafío que nos concierne, es como un enigma, ¿no? O sea, uno podría decir, ¿qué es lo que deseamos cuando nuestro poder no roza ninguna realización posible de ese deseo? ¿Quién desea, no? ¿Cómo es ese deseo? O sea, está incólume frente a los mandatos. ¿Por qué se desea lo que no se puede, ¿no? Pero creo que el magma social, en un momento María habla del consumo y del capitalismo en el libro, ¿no? Cuestionando este deseo, pero no deja de sentirlo, y eso me parece un nivel de afirmación muy importante, y ese es el nivel de, digamos, de poner en cuestión gran parte de las... a conciencia no, creo que principalmente no, porque esas cosas creo que suceden, me parece que está ahí como el puesto en juego algo que atraviesa las ideas y las agujerea, como que uno quisiera ser diferente, pero bueno, ¿dónde prima? ¿Dónde, en términos de Nietzsche, sería quién gana, el pensamiento o la vida? Y bueno, me parece que es interesante que la vida, con todo lo densa que pueda ser con los mandatos de maternidad, no sea aplastada por el pensamiento de un discurso que lo resuelve en unas ecuaciones de pensamiento crítico, ¿no? Que ya a esta altura de la vida siento que el pensamiento crítico es o una redundancia o un oxímoron, ¿no? Si es pensamiento es crítico, y si no, no hay pensar, porque me parece que el pensamiento crítico ya está formateado de lo que tiene que criticar. ¿Y por qué para pensar hay que criticar? Pensar a mí me resulta más ligado a la creación que a la crítica.
Entonces, que María dice en la página 18, ¿qué nos está faltando cuando algo nunca estuvo? ¿O duele el parto que no tuve? Y Marina decía, que me sonó, falta una tecla, ¿no? Entonces, yo pienso, ahí me acordé de un libro muy interesante que leí hace muchos años, de Silvia Tuber, que hablaba, hacía un análisis de Yerma, ¿no? La obra de García Lorca, y decía que en esa obra se jugaba la diferencia entre ser madre y tener hijos. Todo el lamento de Yerma es porque no puede ser madre, porque es estéril. Ella quiere ser madre, no tener hijos. Yo creo que este libro de María Malusardi habla de ser o no ser madre. O sea, dice, cada hijo que no tuve es un arañazo feroz. Y me hizo acordar una frase que me pareció desopilante y tremenda y muy poética, bien, de un o sea, en realidad una frase hecha, ¿no? de los médicos, o creo que no era de los médicos, que era una frase, un proverbio, que decía que la menstruación es el grito desgarrado de un útero defraudado. Tremendo. Entonces, me parece que en un sentido María habla más del embarazo, o sea, embarazo, gestación, parto, que del acto de maternar, en el sentido de tener un hijo. O sea, muchas mujeres son madres de un hijo adoptado, ¿no? O sea, tienen hijos. Después ella vuelve sobre eso, en un ratito voy a volver sobre esto, pero yo pensé que ahí toca el punto, ¿no? De la maternidad auténtica con lo biológico, ¿no? Una frustración ahí muy fuerte. Pero la maternidad no quiere decir hijos no, porque de hecho es la hija de una madre la que escribe, ¿no? Ella dice, todos somos hijos de madre. Yo me acuerdo en un momento cuando estaba escribiendo Fornicar y Matar que tuve una revelación, así, esas revelaciones que para una son revelaciones, no sabemos si para los demás, pero que es que todos somos sobrevivientes del aborto, del voluntario o del espontáneo, ¿no? Hay muchísimos abortos espontáneos, entonces ahí también se juega como otra relación con la maternidad. Entonces pienso si este libro, que en algún sentido, que en un plano explícito, es un largo lamento de la maternidad no, y también una protesta de la maternidad no, podría haber sido escrito antes de la eclosión del feminismo, pero por ahí mucho más pensar que tal vez no pueda ser escrito si alguna vez desaparece la idealización de la maternidad, que es un ideal político, social, psíquico, médico y moral, sobre todo moral, ¿no? Y creo que eso es lo que genera ese dolor del parto que no existe, la cuestión moral, como una falla moral. Y entonces, lo que vi es que el libro hay un devenir que empieza por el azar, o la injusticia, de los dones vitales, ¿no? O sea, empieza con el accidente de una madre dentro de otra madre, o sea, la gestación como accidente, y como un camino del azar a la transgresión, ¿no? La transgresión como el fracaso, como una topadora de textos, interpretaciones, para poder resistir a lo que le fue quitado, dice ella, ¿no?
la maternidad me fue quitada, entonces maté mi maternidad, ¿no? Y entonces ahí hay un pasaje entre lo dado y qué hacer con eso. Después dice de la vergüenza al orgullo. Y entonces ahí está como desarmando de algún modo, interpelando lo que ese destino. No hay una crítica a, por ejemplo, lo que dice Freud, la anatomía es destino, pero hay una encarnación de esa maldición, digamos, ¿no? De un destino que le es negado, y convertir ese destino negado en una afirmación que se desvía de la norma. Pero me parece que acá hay como una estafa, ¿no? Una doble estafa, que siento con la que María se enfrenta en el libro. Hijos si quiero y cuando quiero. Bueno, acá hay una insuficiencia porque la maternidad, o sea, frente a la idealización de la maternidad hay una falla donde no se puede tener hijos. Pero también frente al discurso feminista de la contemporáneo, normativo, de la autonomía, la soberanía, la libre elección, también hay una falla. Porque María está diciendo no que no quiere, sino que no puede. Entonces, me parece que acá hay algo que muchos discursos sobre la legalización del aborto no contemplaron, que es la diferencia entre no querer y no poder. Y María está subrayando el no poder y no quiere que se lo sustraigan, no quiere adecuarse a la crítica del ideal de la maternidad para zafar o sustraerse del dolor de no llegar a cumplir con el ideal de la maternidad. Y esto es lo que me parece una cornisa muy fuerte en el libro. Entonces todo el libro creo que se arma como una búsqueda de transformación de esa condena que rechaza una liberación demasiado fácil. O sea, una liberación meramente discursiva, deshistorizada, individualista y nuevamente normativa. Y bueno, ahora quiero, también 2 minutos más, solamente puntear algunos modos en que María hace esta búsqueda de transformación. Una creo que es a través de la apropiación de las imágenes dominantes tradicionales, y una es de la vida prenatal, ¿no? Una apropiación torcida. Entonces la vida prenatal aparece como choza de océano. La infancia aparece como mazapán y anzuelos oxidados. Por otro lado, más bien una repugnancia, más que una crítica del ideal del amor materno, donde el parto aparece como un empujón, madre desdicha. Y entonces creo que busca esto a través de un desplazamiento de la maternidad de hijos a otras zonas. No, en un momento dice, desde ahora mi maternidad es la música, como si fuese posible elegir, ¿no? Me parece interesante que toda la tortura de este personaje continúa hasta el final, ¿no? No es que se resuelve, se disuelve y hay un final feliz. Entonces aparece un desplazamiento que sí forma parte de nuestras vidas, nuestras experiencias cotidianas, más o menos alternas, no sé. Ser madre de la niña madre de mi madre, yo lo viví, qué sé yo, ser madre de mi madre. Creo que muchísimas somos las que pasamos por eso. Madre de mis hermanos, ¿no? Y después aparece el madre de mí misma, que plantea como una autogeneración. Y a mí me interesó lo que cita de Adrienne Rich, que es vivir sin ser la madre de nadie. Eso es la poesía, ¿no? O sea, abandonar esa estirpe, creo, en el linaje. Tampoco es una autogestación, es ahí sí, sin ser la madre de nadie, ¿no? Un corrimiento, un desplazamiento.
Y también me llamó mucho la atención la búsqueda de definiciones, desde el título mismo, ¿no? Una madre, que es raro, no la madre ni mi madre, una madre, que es extraño, es un piano triste. Desde el título mismo hay algo ahí que intenta, por un lado, desterritorializarse y por otro lado, definirse y encontrarse. Yo vi un montón de intercambios, de cosas que no se intercambian, ¿no? Quito piedras para que penetren las palabras. O enroques entre sueños, hijos que sueñan, sueños de hijos. O sea, como inversiones temporales y corporales muy exasperadas, mezcladas con esta ausencia de ternura absoluta que hay respecto, como hija, respecto a la madre, que también está como muy en guerra, en un sentido, con lo que sería la reivindicación de la maternidad, digo, o la defensa, el encuentro también, ¿no? De una hija con su madre. Acá no está. Acá hay una guerra muy fuerte. Mi madre entierra a mis hijos dentro de mí, dice en la página 109. Yo vi algo de lo transitorio que decía Marina, muy fuerte, esta búsqueda de lo transitorio, como una búsqueda de equivalencias para que intervengan sobre la decepción que genera la maternidad ¿no? Los hijos se equivalen con versos, con ovejas, con zapatos, bolsos, bicicletas, autos, cuerdas, ojos, espinas, laúdes, o sea, cosas, seres vivos, plantas. Bueno, y esta serie de equivalencias, me parecía que era un modo de tratar de reventar la equivalencia mujer-madre. Muy interesante y que abre a la conversación y el intercambio. Así que, María, te escuchamos. No sé qué tengo que decir, pero no, estoy un poco impactada. La lectura de Laura la tengo que procesar. Fue muy peculiar, digamos, ¿no? Muy peculiar y muy distinto a lo que, bueno, a lo que jamás a mí se me hubiera ocurrido. No es que yo reflexione sobre el libro, ¿no? Digamos que el libro es para mí un trabajo poético, como cualquier otro trabajo poético, ¿no? Cualquier otra escritura poética que abordo, que surge a partir de, bueno, de ciertas experiencias, de ciertas emociones, y luego, bueno, la poesía, en la poesía se transforma, ¿no? Siempre me gusta aclarar que más allá de que haya mucho de lo autobiográfico, hay un juego y hay una transformación, ¿no? Y que, bueno, que está puesto en juego en lo poético. Yo mucho no puedo más decir del libro. Es, bueno, lo que han dicho Marina y Laura me parece que enriquecen muchísimo la lectura, y me parece que es un honor para mí recibir estas lecturas tan potentes, tan inteligentes, tan peculiares, ¿no? Y qué más puede pedir una escritora, ¿no? Una lectura singular que interpele. Y la verdad que es diferente, ¿no? Es diferente a lo que recibo habitualmente
Así que me parece muy, muy interesante y muy importante que pase esto con un libro. Mucho más no puedo decir al respecto. Sí, estoy sumamente agradecida por haberse tomado este trabajo tan exhaustivo las dos, Marina y Laura, para hablar de mi libro, humildemente. Así que estoy, bueno, muy conmocionada por eso, porque realmente en general uno recibe más lecturas vinculadas a lo literario o a lo experiencial, ¿no? La identificación o la diferencia, bueno, esas diferentes cosas que suceden con las lecturas. Pero aquí pasó otra cosa. Totalmente inesperada para mí y sumamente interesante. O sea, yo voy a volver a ver esta grabación y a escuchar nuevamente porque ha sido... ahora estoy un poquito más recompuesta, pero al principio no, no me salía mucho no se me ocurría bien qué decir, ¿no? Pero pues esto. Hay una pregunta que dice, María expresa una vivencia o postura, o es una máscara. Son las dos cosas, ¿no? No sé si utilizaría la palabra máscara. La escritura, la literatura es una combinación de tantas cosas, ¿no? Está la experiencia, está la invención, y en esto básicamente está el lenguaje. Y me parece que, bueno, particularmente sí podría decir en este libro hay muchísimos elementos que tienen que ver con mi biografía, por decirlo de alguna manera más concreta, ¿no? Pero hay una recreación literaria de todo, prácticamente. Y diría que algunas de las cosas que justamente leyó Laura, me impactó la lectura de ella, porque a veces son imágenes que a mí me surgen sin pensarlas. Después las trabajo poéticamente, pero no me fijo, digamos, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que puede tener el lenguaje, digamos, cómo el lenguaje se articula para decir algo. Y ahí es donde yo me dejo llevar, ¿no? Donde controlo y dejo hacer al lenguaje, ¿no? Lo controlo y lo dejo hacer, lo controlo y lo dejo hacer. Y a veces el lenguaje dice cosas que no sé si quiero decir, y a veces lo dejo, porque me interesa más el lenguaje, ¿no? Yo diría que el desdoblamiento o la máscara, como la quieran llamar, no me gusta demasiado esa palabra, ¿no? Pero, o ese modo de representar la escritura. Pero yo diría que en mi caso es el lenguaje, ¿no? Con quien yo, digamos, discuto, debato y quien viene, digamos, a invadirme. Eh, pero sí, por supuesto, es un libro que es una construcción poética. Me gustó eso mucho, Marina, eso de ensayo poético cuando lo dijiste, ¿no? Porque creo que tiene algo de eso. Yo no sé muy bien el tema de las categorías, ¿no? Y el tema de los ideales, creo que Laura dio, cuando habló de los ideales, creo que dio en una zona, digamos, muy particular mía, tiene que ver con esa lucha. Creo que hizo casi una lectura de algunas cuestiones de mi inconsciente, ¿no? Me impactó eso. Me dejó un poco temblando, así que impresionante. Pero digamos, esto de las categorías, ¿no? De categorizar, esa lucha que a veces yo misma en lo personal tengo, ¿no? Bueno, soy esto, soy lo otro, hice esto, ¿dónde me ubico, ¿no? Y a su vez, siempre me sentí fuera de todo, ¿no? Y con la escritura pude como hacer, digamos, desubicarme
¿no? Desubicarme sin problema, ¿no? Estoy desubicada en la escritura, no sé bien dónde estoy. Me parece que el libro, como usa diferentes lenguajes, y me encantó hacer este libro, y estoy escribiendo en esta línea ahora, porque me encantó la posibilidad de desubicarme a mí misma en diferentes discursos, ¿no? Porque es algo que sí me pasa en la vida, la verdad que sí, pero es interesante poder trasladarlo a la escritura, ¿no? Eh, no sé si respondí. Sí, María, ahí Gaby Pedrotti levantó la mano para una intervención. Antes quería hacer un comentario. Me quiero detener en algo que dijo Laura, que me llamó la atención, que en su lectura ella dice que la maternidad, digamos, se quiere pero no se puede, ¿no? Como hace foco en la imposibilidad biológica, digamos, pero que está presente tu deseo de ser madre, por lo menos, ¿no? En esta distinción que traza entre ser madre y tener hijos, que me parece muy... El mío no, María, el personaje, el del libro. Bueno, hablemos del personaje entonces. Sí. Laura se detiene en este querer y no poder biológico del personaje del libro, y me llamó la atención porque yo, por lo menos en mi lectura, lo que veía constantemente en el libro era la ambigüedad. De hecho, hay un verso del libro que habla de la maternidad como un estado de ambigüedad, ¿no? Constante. Y lo que me parecía interesante, y que también pensaba que era un terreno poco abordado por los feminismos, es esta ambigüedad en relación al deseo de maternidad, cuando hay una imposibilidad biológica, y esa imposibilidad biológica es la que ya determina que no se va a poder ser madre, pero el deseo no se sabe si está o no está, o por momentos está y por momentos no está, ¿no? Como si hubiese dos terrenos muy claros. Por un lado, las mujeres que desean ser madres, estas consignas que mencionaba Laura, ¿no? La maternidad será deseada o no será, esos dos terrenos, como la maternidad deseada y la maternidad no deseada. Y hay en el medio una zona gris, que me parece que es la que yo, por lo menos desde mi lectura, encontré en el libro. Una zona gris en donde hay una imposibilidad física, pero también hay algo del deseo que no se termina de poder precisar, digamos. Entonces, a las dos, digamos, les pregunto sobre esto, ¿no? Sí, yo diría que sí, que desde ese lugar está escrito el libro y está abordado el libro, sí, desde esa ambigüedad. Ese es el estado, ¿no? Para mí, es un estado de ambigüedad. Pero puede ser que y acá tomo lo que dijo Laura, ¿no? Porque bueno, la escritura poética sobre todo justamente tiene esa pérdida de control. Entonces, a lo mejor mi posición consciente es la ambigüedad, pero lo que aparece en el libro a lo mejor es otra cosa, ¿no? Puede ser. Por eso me impactó, porque no me pareció desatinado, ¿no? No es que se dice algo sobre el libro y decís, no, esto no tiene nada que ver. No, no me pareció desatinado, al contrario, y me interpeló mucho, ¿no? Me parece interesante lo que decís, María, ahí, porque creo que uno que escribimos, o sea, no sé, yo creo que de algún modo hay quienes escribimos contra lo que pensamos, en un sentido contra, afuera, ¿no? Digo, quiero decir, hay algo donde el lenguaje soporta lo que pensamos, o lo que vemos. Hay un momento donde escribimos para, como dice Wittgenstein, romper la jaula del lenguaje. Ahí a mí hay algo que me interesa mucho de la filosofía, que los filósofos no es que tienen ideas, escriben. Y por eso los textos son una explosión, que si yo los explico, los destruí, o los aplané, o los achaté. Digo, tiene que ver con la poesía. Entonces, a mí, escuchar esos restos,
donde uno está peleando en un texto, o uno lee un texto y uno se da cuenta que Descartes dice una cosa y está queriendo otra, y hay una tensión en el texto. En la filosofía se ve más, por ahí más claro que en los textos filosóficos de los filósofos, ¿no? De los profesores de filosofía, ¿no? Las profesoras, sino que se ve clarísimo una tensión tremenda entre lo que están buscando y lo que querrían por ahí sistematizar o proponer. Y a mí me parece que la maternidad es ambigua, forma parte de esta búsqueda de definiciones para poder calmar un malestar con el que no estamos de acuerdo, digamos. Pero lo sentimos. O sea, digo, yo digo, colectivo ahí, como la familia que decía Marina. Y a mí me parece que esa tensión está en el libro entre una búsqueda discursiva, y hay muchos textos muy grosos, o sea, hay una investigación, ¿no? De aliadas poéticas, aliadas activistas, y hay un lugar que a mí me interesa ahí del fracaso en el sentido, que a mí me pareció eso que está bueno, que no gana la idea sobre la vida, ¿no? O sea, el libro va deviniendo en una puja con este mandato y con este, es verdad que hay un ideal de maternidad, una imposibilidad, y después no es un lamento solo, es un lamento, una guerra, y eso es un modo de vivir también, ¿no? Sostener esa tensión. Por eso yo al principio pensaba, ¿es un deseo? ¿Cómo esta frase de duele lo que no, el parto que no tuve, ¿no? O no me acuerdo cuál era la otra que había marcado. Ay, se silenció. Laura, tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Digo esa frase, ¿qué es lo que nos, cómo era? ¿Qué nos está faltando cuando algo nunca estuvo? Parece la crítica de Deleuze y Guattari a la idea de la falta del psicoanálisis, ¿no? Así, porque, digo, ¿qué nos está faltando cuando algo nunca estuvo? Entonces se trata de otra cosa. Digo, se trata de llamarlo, ¿cómo es llamarlo deseo? ¿Qué es el deseo? O sea, yo creo que, estúpido decir, el deseo es visceral, y lo visceral es aprendido, ¿no? O sea, lo visceral también, no hay modo de deslindar entre la subjetivación y los modos, digamos, socialmente, los mandatos, y el deseo, habría un deseo puro, auténtico, genuino, ¿no? Entonces me parece que el libro está poniendo todo el tiempo en movimiento esto, y pensaba en Spinoza cuando dice no falta nada, ¿no? El momento, o sea, todo es perfecto, en el sentido no de cumplir con el ideal, sino de que está cumplido. No sé si leyeron Un día perfecto para el pez banana, el primer cuento de los 9 cuentos de Salinger. Bueno, suicidio cumplido, día perfecto, así. Entonces, me parece que acá hay algo donde está buscando respecto de este choque con el ideal y esta falla y esta imposibilidad, llegar a algo más espinociano que sería, no llega porque no es Hollywood, o sea, porque no hay por qué llegar, pero digo, está planteando esa puja, para mí está planteando como esa lucha más que una cuestión de que la maternidad sea ambigua. Yo creo que es como un deseo que tiene, como un deseo de calma. Si la maternidad fuera ambigua, sería una calma frente a esta guerra, tensión, opresión entre el ideal de la maternidad, la imposibilidad de alcanzarla y la imposibilidad de sentir de otra manera. Y eso me parece que es importante, que es que no dirigimos como sentimos, y eso está bastante
a mí me parece que hay un problema en la cantidad de discursos, digo, de eso, ¿no? Hijo, si quiero cuando quiero, mi cuerpo es mío, pero es un cáncer, tu cuerpo es tuyo. Entonces, ¿qué hay? Una condena de te hiciste un cáncer. Y entonces todos estos discursos generan una condena de la que no está liberada o la que no es dueña de su cuerpo. Yo no soy dueña de mi cuerpo, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí hay un montón de problemas políticos, subjetivos, que me parece que es importante que pierdan las consignas, pierdan peso. La maternidad no es ambigua, es un ideal que no se puede alcanzar, con lo cual hay una pelea y una interrogación con ese ideal, y también aparece la hija diciendo, o sea, la hija vivió la maternidad de la madre, ¿no? Y bueno, hay como una cosa ahí, y me parece que esta cosa de las equivalencias con cosas, con objetos, para destruir la equivalencia básica de la modernidad mujer-madre. Pensando en voz alta, sí, digo, por sensaciones que me dio. Bueno, Gaby Pedrotti había levantado la mano, que quería hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no escribí este libro, lo leí y estoy interpelada como está María por haber escuchado las presentaciones de Marina y de Laura, a quienes no conocía. Dudé en entrar hoy dudé por cuestiones personales que tenía que hacer, y dije, me meto, y la verdad que estoy muy agradecida. La Furia me sigue sorprendiendo, no solo porque saca libros espectaculares, como dijo Marina, libros que, siguiendo lo que dice Laura, me parece que son libros que donde no pujan tanto las ideas descarnadas, sino ideas encarnadas en la vida. Entonces son libros que viven, ellos dicen, como fuegos, y son así, ¿no? Me parece que hay algo de la verdad que hoy vuelvo a encontrar en esta presentación. Hay algo de la verdad, hay algo que se dice y a lo que uno le cree, ¿no? Que esto me pasó con el libro de María, y ahora les quiero contar voy a decir algunas cosas porque escucharlas a ustedes dos fue un volver a conectarme con el clima de la escritura de María. Por eso me pareció rarísimo lo que me pasó hoy, porque a mí el libro de María me desesperó. O sea, fue una desesperación, le decía, el estado era de desesperación. Y creo que soy psicoanalista, no soy escritora, en algún momento he dicho que la desesperación es la pesadilla de la vigilia, y yo estaba en ese estado cuando leía el libro de María. Y creo que algo a lo que fueron diciendo, primero a Marina, te agradezco la mesura, porque en general cuando se habla de la maternidad, se parlotea demasiado, y me parece que tu mesura dio cuenta de algo de lo posible de decir también con el silencio de lo que no se dice. No sé, me llegó algo de esto. Y algo de la cornisa en relación a pensar que la escritura de María, yo pensaba que la escritura de María hacia lo materno. María no habla de la maternidad y de los hijos. A mí no me parece que la escritura misma va tramando, esto pensaba mientras las escuchaba, ¿no? Como que en realidad la escritura arma lo materno, porque en ese escribir María va planteando lo que yo no diría ambiguo, diría la paradoja de lo que implica un deseo. Laura decía en un momento, bueno, el deseo y el cuerpo, ¿no? Uno puede decidir lo que desea, uno no decide lo que desea. El deseo es absolutamente impuro, no se decide. Entonces, este libro va en contra del yo, ¿no? Es un libro que no habla desde el yo. Por eso no cansa, por eso desespera, porque me parece que al plantear el deseo, bueno, lo digo como psicoanalista, pero el deseo es su resistencia también. No hay deseo sin resistencia.
No hay deseo sin miedo, no hay deseo sin susto, no hay deseo sin coraje, pero todo eso está en el deseo. Entonces, y creo que no lo conforma, y que las dos tomaron algo de esto, como que no lo conforma ninguna consigna. Como que en el libro de María no aparece la denuncia, sino que hay una permanente enunciación. Hay como una enunciación. No puede decir, habla, eso habla. ¿Quién habla? Habla la hija, habla la madre, pero eso habla. Entonces, bueno, no sé, porque estoy como muy impactada de esta lectura. A mí, a veces, creo que lo que cansa ese discurso que confronta y apela todo el tiempo un quién con el cual me peleo o no me peleo. Acá me parece que el libro de María invita todo el tiempo a lo que no sabemos de nosotros, invita todo el tiempo por otro lado, a un decir que apela, en este caso con respecto a lo materno, a lo que sería una función, ¿no? Una función que aparece y desaparece, que no es. ¿Se puede decir que una madre es? No sé, me parece que una madre va haciendo lo que puede ser y no hay manera de ontologizarla, y el libro de María da cuenta de esto. No se la puede ontologizar, no se la puede sustancializar, y todo el tiempo se está yendo, ¿no? Como que se está yendo para otro lado, y en ese punto intentamos entonces amarrarlo con consignas o clasificaciones, y me parece que ahí es donde se pincha. Por eso me parece que sigue, y no tiene final, decía Laura. A mí me parece que el final está todo el tiempo en la escritura. Hay finales porque hay comienzos y hay finales, hay comienzos y hay finales, y por eso este libro para mí es una especie de vértigo que por eso digo que para mí ese vértigo es algo de lo que pasa con lo materno, ¿no? Algo de lo que pasa ahí con eso que se quiere encarnar en un decir que diga lo que es y no puede todo el tiempo, ¿no? Y la maternidad para mí es esa experiencia, es lo que es la experiencia del deseo mismo y de la alteridad al mismo tiempo, lo imposible de abordar como uno. Todo el tiempo se está en esa tensión. Bueno, me callo acá porque estoy así como que estoy absolutamente causada por lo que han dicho, con muchas ganas de decirles por qué no nos vamos a tomar un café, todas esas mujeres que las tengo ahí a las 4, María, Marina, perdón Nico, pero digo, Marina, María Maluzardi y Laura, vamos a tomar un café y sigamos charlando porque tengo ese clima. Muchísimas gracias, muchas gracias. Café no, vino. Bueno, un vino. Gracias. Un vino. Bueno, ya nos vamos a juntar a tomar un vino. Sí, claro que sí. Hay una pregunta acá de Lau que dice, ¿qué poetas formaron a María? ¿Qué lecturas impactaron en su vida o en su escritura? Quiero, antes de que la contestes, María, hacer una pequeña interpelación, porque lo interesante también por lo que iban diciendo de este libro, Laura hablaba de un recorrido. Y lo interesante me parece de este libro, de que más allá de que en qué situación o en qué momento, en qué época discursiva se encuentra la posibilidad de la escritura de este libro, también en qué época y en qué momento discursivo de María Maluzardi también se encuentra esto, porque ella, así como se habló del autogestivo, ella se tuvo que leer a sí misma, y ya no existe ese sí mismo cuando hizo ese recorrido. Entonces, ¿qué lecturas impactaron en su vida? ¿O qué escritura? La propia escritura, pero que da cuenta de un recorrido, porque me parece que este libro de Maluzardi no es un libro como en la obra de un poeta, en la obra de una escritora, un libro que podemos decir iniciático. Es un libro con un recorrido a nivel no del manejo del lenguaje, sino de la posibilidad de dejarse impactar por el lenguaje. Ese recorrido que da cuenta este libro me parece muy importante, y es un recorrido que no implica solo un recorrido hacia las lecturas, que muestran muchas lecturas interesantes, ¿no?
el recorrido hacia la escritura, la formación de esa escritura, la deformación de esa escritura, todo eso me parece que es un libro que a mí personalmente ese recorrido me interesa muchísimo. Y esto, por eso lo quería destacar, ¿no? Como que no es en cualquier momento que esta escritura viene, ¿no? No es en cualquier momento que un libro así de potente se podría escribir. En la obra de Malusardi tiene un recorrido vastísimo, tiene una riqueza inmensa, y este libro viene como un poco a recuperar todas esas interrogaciones, todas esas vivencias que se van mostrando en otros libros de Malusardi, y por eso me parece también como que no es en cualquier momento que esto pueda advenir. Es interesante también el situarlo en el momento de la escritora, ¿no? Eso, bueno, ahora si querés... Es una pregunta muy difícil de responder, porque tengo 56 años y una cantidad de años de lectura permanentes, y es muy difícil porque hay autores y autoras bueno, que me impactaron en una edad, o no sé, bueno, Laura nombró voy a retomar Un día perfecto para el pez banana. Es un cuento que yo amo, me parece una genialidad absoluta ese cuento, es de una genialidad por muchísimas razones. No, ni siquiera sé qué decir, ¿no?, sobre ese cuento, pero bueno, Salinger es un autor que quiero mucho, pero bueno, no es uno de los autores que me acompañan en este momento. Qué sé yo, es difícil, la verdad, esa pregunta, ¿no? Porque hay diferentes líneas de lectura. Bueno, qué sé yo, hay autoras que estoy descubriendo, muchas autoras, sobre todo, ¿no? Y no sé, de quienes me hayan marcado, es muy Olga Orozco, Pizarnik, Paul Celan, Nelly Sachs, no sé, es difícil, muy difícil. No puedo. María Zambrano, no sé, digo lo que me viene ahora a la mente, porque realmente no sé. Muchas lecturas. Es muy difícil responder esto. Muy difícil. A lo mejor le falta precisión a la pregunta, ¿no? En este momento de tu vida, o cuando escribiste tal libro, bueno, a lo mejor ahí, cuando escribí Trilogía de la Tristeza, está totalmente interpelada por Imre Kertész, por Paul Celan. Hay autoras que están siempre ahí. Bueno, Kafka y Celan, yo los leo traducidos además. Con esa, hago esa aclaración porque es importante, ¿no? Sobre todo en un poeta como es Celan, que ha sido tan importante, es tan importante para mí, pero bueno, no, realmente se me hace muy, muy difícil, porque son muchos y muchas, o son muchas, vamos a usar lo que decía Laura hoy, vamos a decirlo en femenino, son muchas las autoras de mi vida. Así que dije algunas, e incluyo a los varones en el femenino, jugando un poco con eso. Laura, no sé si tenés algún comentario que haya quedado pendiente sobre lo que se venía conversando. No, estoy con sensaciones. Es muy interesante todo lo que se está dando acá. Así es, sí. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, comentar, intervenir? Que no sean hackers, por favor, lo único que pido. Ah, qué mal eso, ¿no? Bueno, vamos cerrando la conversación entonces. Bueno, gracias Gabriela por el comentario. Dice que va a leer el libro. El libro tiene un diseño de Romina Lupino,
como todos nuestros libros, que es parte de también entender que los libros más los conversatorios más son propuestas culturales, y esta bisagra que se estuvo hablando, esta cornisa de la que se estuvo andando, me parece que es un poco el recorrido que nos interesa hacer, como pasó hoy en el Zoom. Me parece que es algo a lo que vamos a volver. Yo personalmente voy a volver a las palabras que se han dicho, porque son formadoras de pensamiento. Hay algo ahí muy interesante en todo el recorrido que hicieron, y estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos con las Furias de este encuentro. Sí, creo que hemos quedado interpeladas para continuar con el femenino, interpeladas, con bastante para seguir dándole vueltas, así que será un gusto volver a este encuentro y seguir conversando con el libro y con lo que se dijo. Así que bueno, gracias Laura, muchísimas gracias, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes, siempre aparecen cosas muy imprevistas con las invitaciones, y eso me gusta mucho. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer, Laura, porque, bueno, la verdad que ya un poco lo dije, ¿no? Pero voy a volver a escuchar la grabación y tu ponencia, por decirlo de algún modo, porque me pareció muy, muy interesante y muy diferente. Y eso está buenísimo. Y me generó muchas sensaciones, muchas emociones así extrañas. Pero me encantó porque, bueno, es justamente, me desorientó. Y a mí me gusta que me pase eso. A mí me gusta que me pase eso. ¿Cómo era? Morton Feldman decía, hago música para desorientar la memoria. Es hermoso. Qué lindo, sí, totalmente. Para desorientar la memoria. Sí. Bueno, la poesía nos desorienta, ¿no? Cuando leemos poesía, la poesía es algo que desorienta también, ¿no? Claro. Justamente, eso es interesante. Así que bueno, y agradezco la gente, hay amigos, amigas, muchas amigas que están aquí. Agradezco la presencia, las Furias, María, Nicolás, siempre ahí al pie del cañón, Romina, por supuesto. Así que bueno. Y bueno, ya no está más Marina, pero también a la FEM, ¿no? Una gratitud enorme por este espacio que auspició. Así que bueno. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Espero que quienes no lo hayan hecho se encuentren con el libro y tengan sus propias desorientaciones. Y hasta la próxima. Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias. Abrazo.